Buenas noches a todos, bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo de conferencias Cancún 50 años. Cuando se discute la paternidad de Cancún o la maternidad, para estar a tono con la igualdad de género, siempre se habla de los políticos, que si fue Luis Echeverría el que impulsó el proyecto, que si inició en la sexenio de Díaz Ordaz, que si fue una idea anterior de Rojo Gómez, o los méritos que tuvieron Antonio Enrique Sabiñac y Ernesto Fernández Hurtado. Esa discusión nunca la vamos a superar porque está motivada por intereses políticos. Pero lo que no tiene discusión es quiénes construyeron la ciudad. Es decir, los urbanistas, los técnicos, los ingenieros, los arquitectos, que les dieron una tarea inconmensurable. Les dieron un terreno y les dijeron: construyan aquí un centro turístico. Y ellos tomaron las grandes decisiones sobre la fisonomía que iba a tener la zona hotelera, sobre la ubicación del aeropuerto y sobre nuestro hogar, o sea, la ciudad de Cancún, el diseño de la ciudad de Cancún. Uno de los participantes destacados en esa toma de decisiones, en ese equipo que tomó las decisiones, fue el ingeniero Amado Rojas Ubaldo, a quien les pido que le demos la bienvenida. Pues el trazo urbano de Cancún es una cuestión que ha sido muy analizada, muy discutida y ha sido también muy polémica. Sabemos de algunos antecedentes, sabemos que los urbanistas que lo diseñaron estaban influenciados por la fundación de la ciudad de Brasilia, que fue en 1960, y por el trazo de ciudad satélite en la Ciudad de México, que fue también a principios de los 60, y que con esa idea renunciaron a la idea de hacer una retícula tradicional, la cuadrícula de las ciudades españolas, y introdujeron un diseño que hemos llamado de plato roto. Plato roto en urbanismo es un diseño que no corresponde a un patrón geométrico, es decir, que es como un plato que se rompió y quedan los pedazos sueltos, y así se le dice a los centros de las ciudades antiguas, desde Roma, Jerusalén, todo eso, un centro de plato roto. Pero yo hoy en la mañana oí en una estación de radio a Amado Rojas diciendo: esto no es un plato roto, nosotros queríamos hacer un sistema de barrios. Bueno, pues vamos a ver, Amado, por favor, si haces uso de la palabra y nos explicas qué fue lo que pasó aquí hace 45 años. El origen del trazo urbano de la zona son dos trazos diferentes, el de la zona turística y el de la zona urbana. Creo que en este caso el de la zona turística fue muy sencillo porque es una ciudad lineal, como prácticamente son todas las ciudades que se dedican al turismo, cerca de la playa, con variables muy destacados entre una y otra. En el caso de, por ejemplo, Río de Janeiro, Copacabana, algunos centros españoles, Miami mismo, se construyen los hoteles. En el caso de Miami quizá un poco diferente, se construyen los hoteles respetando primero el límite del mar, dejando la playa totalmente libre, metiendo una vialidad perimetral que la convierte en ciudad lineal, y después las instalaciones hoteleras. El caso de Río de Janeiro es muy especial porque hay muy pocos hoteles, pero hay muchos edificios. Los hoteles están prácticamente un poco lejos de lo que es la costera. Ya hay más, porque eso ha cambiado. Fundamentalmente son departamentos que la gente en época de turismo renta su departamento para tener ingresos, ¿no? Es un caso especial. Pero, por ejemplo, España tiene el mismo trazo que Río de Janeiro. Miami no, Miami prácticamente es igual que lo que hicimos aquí en Cancún. La vialidad, que es una vialidad perimetral a la laguna, que la convierte por ese solo hecho en una ciudad lineal.
viene la vialidad y vienen los hoteles con las instalaciones y el equipamiento. Entonces, sí hay sus diferencias. En el caso específico de la zona turística no hay tanto problema, es una ciudad lineal. En el caso de la zona urbana es donde entramos en conflicto. Originalmente se pensó en la retícula, pero en aquel entonces todos éramos muy jóvenes, inexpertos en el diseño de centros turísticos, no había de dónde copiar. Brasilia fue un centro administrativo, no había en el mundo un centro turístico que se hubiera planeado. Entonces tuvimos que estar haciendo la investigación para planear. La zona originalmente se consideró que iba a ser una retícula, como todas las ciudades mexicanas por el origen del trazo español, pero empezaron a venir todos los antropólogos diciendo no, aquí es una zona maya y tenemos que corresponder al diseño maya. ¿Y cuál es el diseño maya? Era la pregunta. Y ellos confundían la casa tipo redonda, recomendaban que fueran los lotes para casas redondas. La mayor parte nos opusimos diciendo, pero ¿por qué casa redonda? Mérida no tiene ya ese tipo de trazo, Valladolid tampoco. La gente, y aquí en Cancún no había habitantes, había 160 habitantes en toda la zona. Entonces, ¿a quién íbamos a satisfacer? ¿Una necesidad de quién? Que no había. Entonces se empezó ya a analizar el sistema que estaba de boga hace 50 años. Los estudios sociológicos demostraban que la gente cada día era más individualista, no se comunicaba con sus vecinos, a grado tal que en las grandes ciudades, incluyendo la Ciudad de México, no se conocían vecinos a un lado, no sabían ni quién eran, ni a qué se dedicaban, ni cómo se llamaban, ¿no? Y peor era en los condominios, ahí era el caos, ¿no? Entonces empezó a influir el aspecto socioeconómico, social, y diciendo, bueno, hay que procurar que las ciudades integren a la población. Y se fue descubriendo el sistema de barrios que en aquel entonces ya se estaba diseñando por los urbanistas. ¿Qué es el sistema de barrios? Es una supermanzana, siguiendo un poquito el criterio de ciudad satélite, una supermanzana a la cual hay que evitar los grandes cruces vehiculares. ¿Para qué? Para que obliguemos a la gente a caminar y que se conozcan entre ellos. Y metiendo en el centro de cada manzana, lo que se llamaba en aquel entonces técnicamente los focos diarios, o sea, los negocios que todo mundo, amas de casa, acuden a comprar el pan, las tortillas, la miscelánea, todo lo que se usa a diario, que tiene que ser nuevo, las lecherías. Y ya eso obligaba a la gente a empezar a tener intercambio. Seguimos con ese criterio y varias de esas supermanzanas formarían un gran centro para los comercios formales. Esa era la idea. Y así se hizo, todos convencidos de que iba a hacer eso, respondiendo a una necesidad social en aquel entonces. Pero ¿qué pasó? Pasó lo que vemos ahora. Todo el perímetro de las supermanzanas y de algunos retornos se convirtieron en comercios. No estuvo mal, definitivamente no estuvo mal. Lo que pasa es que nos falló ahí meter más comercios. Esos errores se fueron con Cancún nos sirvió de laboratorio. Si ustedes han ido a Huatulco, porque además actualmente la demanda del turismo, el turismo quiere integrarse con la población, tener contacto con la población, platicar con ellos, y ya lo que hicimos después de corregir varios errores fue crear una ciudad que recibiera a los turistas, y ha sido todo un éxito. El caso de Huatulco había una población muy pequeña
Santa Cruz, y se hizo otro atrás ya grande, la crucecita, donde está llena siempre de turistas. Los turistas van a comer, van a cenar, eso a muchos hoteleros no les gusta, pero ha creado un boom muy, muy especial en cuanto al turismo se trata. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí en Cancún? Yo creo que ya pasaron 50 años. Todo el diseño que se hace se debe incluir a la población. Aquí no se hizo porque no había población, pero ya tenemos ahora una ciudad muy grande, la población realmente preparada. Entonces hay que preguntarle a la población qué le gusta y qué no le gusta, qué hay que conservar del trazo que se tiene y qué hay que cambiar. Eso nos daría un nuevo diseño urbano, quizá una combinación entre los diferentes tipos de diseño urbano que existen, pero sería muy recomendable porque inclusive el trazo de plato roto es pedido por la población. Ya, remontándonos un poquito a la historia, se hacía al trazar las ciudades de plato roto, se querían lograr varias cosas. Una, en el centro iba a quedar el feudal, el cacique que iba a estar, y las demás calles con muchos problemas de vialidad. ¿Para qué? Para evitar el paso de ejércitos enemigos, para bloquearlos y en todo caso acabarlos y tenerlos ahí. Eso, desde ahí empieza el trazo del plato roto. Se fue perfeccionando y actualmente yo tampoco me atrevería a decir ahorita que Ciudad Satélite corresponde a un trazo de plato roto. Hay otras ciudades, actualmente hay varias ciudades que están ensayando eso, pero debe corresponder a varios factores. Uno, a que la topografía de la zona demande ese tipo de trazos. Cancún no lo demandaba porque era totalmente plano. A que exista un símbolo de poder alrededor del cual se empieza a desarrollar la ciudad con el trazo de plato roto. Pues tampoco lo tenía Cancún. Entonces, por eso, a lo mejor últimamente, si se hacen esas investigaciones, yo creo que los urbanistas actualmente pueden participar en eso, ver qué es lo que le falta y qué es lo que le sobra a este trazo de barrios, o llamemos de plato roto. El nombre poco importa, lo que importa es la comodidad y la libertad de la gente para disfrutar y vivir su ciudad. Traje una presentación, si ustedes gustan la podemos hacer. Yo iba a meter varias cosas de lo del plato roto, pero yo ahorita me voy a concretar a hacer lo que hicimos en esta situación. Hay una cosa muy importante que creo que todos deben conocer, algunos sí la conocen. Cuando iniciamos Cancún, nadie nos creía, nadie. Decían, Cancún, un centro turístico a más de 1000 kilómetros de la Ciudad de México, en plena selva, están locos, va a ser un fracaso. Los mismos hoteleros pensaron lo mismo. Por eso Fonatur se vio obligado, en el caso de Cancún, a construir de los primeros hoteles. Eso fue las demás instancias. Recursos hidráulicos se le pidió que nos hiciera las obras de hidrosanitarias, la zona de captación, la conducción, y decía, yo tengo muchos problemas en el país donde gente se queda sin tomar agua. Yo no voy a hacer allá, perder mi tiempo construyendo una ciudad para nadie, no existe nadie. Entonces se cambiaron las estrategias y Fonatur empezó a construir, empezó a hacer los estudios y proyectos y los aprobó la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Y Fonatur a construir. Lo mismo pasó con Teléfonos de México. Después de que construíamos, le entregábamos a los organismos operadores las instalaciones para que, ya viendo población y hoteles, pues ellos recibieran los ingresos. Fonatur gastaba
y los organismos recibían el dinero. Lo mismo pasó con Teléfonos de México, porque antes Teléfonos de México, que era del Estado, teníamos que construir la central telefónica, las redes subterráneas y aéreas, y después entregárselos a Teléfonos de México para que pudiera operarlas. Hay un caso muy especial con Teléfonos de México y se los quiero comentar porque yo creo que fue una de las razones que detonó a Cancún. En 1975 estaba programada que se iba a realizar la convención del Banco Interamericano de Desarrollo que estaba financiando las obras de Cancún en Colombia. Los problemas de inseguridad de Colombia hicieron que el país se retirara de hacer eso. El enlace en México y para Cancún era un ingeniero colombiano. Y un día discutiendo, nosotros éramos chicharitos en aquella época, comentando, dice, oye, ¿por qué no lo hacemos en Cancún? Pues, ¿qué se requiere para hacer eso? Le pregunté. No, pues que haya por lo menos 2.500 cuartos de hoteles. Ya lo sabía, 2.500 cuartos de hotel. Un centro de convenciones para 4.000 gentes. No lo había. Había un centro de convenciones, una salita para 400 gentes. Y dice, pues vamos a proponerlo. Le digo, no te preocupes, porque hay centros de convenciones que se hacen en 4 o 5 meses del tamaño que quieras. Ustedes han de haber conocido el centro de convenciones inflable que había en la zona turística. Se construyó en 4 meses. Afortunadamente existía la cimentación para hacer el gran centro de convenciones y se aprovechó y se construyó, se fue. Y yo había visto en las revistas de arquitectura que en el desierto vendían unas grandes carpas para que almacenaran víveres. Entonces dije, bueno, esto puede ser un centro de convenciones si le metemos aire acondicionado. Y nos trasladamos a Chicago, ahí estaba la fábrica, se construyó el centro de convenciones, que su vida útil era de 2 años, duró más de 15 años, para que vean lo importante que era. Se hizo la convención del BID y detonó a Cancún. Cancún se conoció en todo el mundo. La penetración que tiene el BID no solamente es en América, sino en todo el mundo. Eso se hizo conocer y empezó a venir el turismo y empezó a crecer y a crecer. Entonces, teníamos otro problema también que era irresoluble, porque nadie quería en Cancún. Se había pagado ya a Teléfonos de México que comprara el equipo para la torre de microondas. La torre de microondas, ya la habíamos construido, es la que está en la zona turística. Y cuando le dijimos, el gobierno aceptó que se hiciera la convención del BID, ya habíamos pagado Teléfonos, el equipo. Dijimos, señores, ya queremos que instalen el equipo porque la convención es dentro de 4 meses. No habían comprado el equipo porque el director dijo, ¿para qué voy a gastar dinero? Era dinero de Fonatur, no era de Teléfonos, ¿Para qué voy a gastar si eso va a ser un fracaso? Pues cuando vino la orden de la Secretaría de Hacienda y del presidente que se hacía la convención, a una población que no va a decir su nombre del norte del país, ya habían comprado el equipo y lo trajeron aquí y ya se hizo. No había teléfonos, teníamos que ir a hablar a Leona Vicario o a Isla Mujeres para el teléfono. Y se empezó a equipar Cancún y a detonarlo. Hay otras situaciones que no se creían que fuera a ser un éxito y nos causaban problemas. A nosotros nos veían ahí, están locos, chamaquitos locos, ¿qué saben de esto, no? Había dentro de los requisitos del BID que se tenía que hacer, porque con el BID se consiguió el crédito. Ahorita cuando veamos la presentación lo van a entender mejor. El BID quería que se hiciera un aliscafo. ¿Y qué es un aliscafo? Yo me preguntaba, yo era el encargado de eso. ¿Qué es un aliscafo? No, pues que es un barco con estas condiciones. Me puse a investigar en la Ciudad de México lo que era
si se podía conseguir un aliscafo. Vendían lanchas de motor y todo eso, y no aliscafos. Afortunadamente, el monto del crédito ya estaba casi completo, y metimos un rubro de relleno, aliscafo, y le pusimos, no sé, 2 o 3 millones de dólares, ¿no? Sabiendo que ya después supimos que era, y ustedes saben la historia también del aliscafo de Cancún, ¿no? Entonces, son cosas de ese tipo. Otro dato que es muy importante que conozcan es cuando trajimos el centro de convenciones. Eran unas cajas gigantísimas que había que traer. Ya se había hecho la cimentación, se montaban, se inflaban con aire, allá el aire ya era tratado para que fuera acondicionado, y ya funcionaría el centro de convenciones. Bueno, pues nos fuimos a Chicago a subir el equipo para que lo trajeran. ¿En qué lo vamos a traer? No había avión con las características para trasladar esas. Eran cajas gigantísimas de cientos de toneladas. Los dueños, los que nos habían vendido el centro de convenciones, dijeron: si gustan, yo tengo relaciones con el ejército y vamos que les presten un avión de carga del ejército. Y lo conseguimos. Bueno, dijimos: adelante. ¿Cuánto nos va a costar? Pues vamos a ver. Hablaron con el ejército y nos prestaron el avión. Dijimos: pues ya, qué bueno, ¿no? Pero era el día 1 de mayo. La convención era el día 16 de mayo, Era el 1 de mayo, y no trabajaba la Secretaría de la Defensa, y no había permiso para darle permiso que aterrizara un avión. Un avión, no había quien autorizara el aterrizaje de un avión militar. Pues no, entonces dijimos: no se pudo. Afortunadamente se contrató un avión que se le tuvieron que abrir más las puertas y se subieron. Para subir, el equipo, esas cajas gigantísimas de madera, utilizaban ellos un montacargas de gas. Y cuando veo eso dije: ¿y cómo vamos a bajar en Cancún? Yo estaba allá en Chicago. ¿Cómo vamos a bajar en Cancún esas cajas, no? No había equipo todavía en el aeropuerto para eso. Entonces, ahí, diciéndole al dueño de la fábrica: oiga, regálenos eso o véndanoslo. Y nos lo vendió en $1,500. Bajo esa facilidad se logró traer el montacargas, que debe existir todavía como reliquia en los almacenes de Fonatur. Y a esos detalles llegábamos porque nadie creía, no creía nada de esto, ¿no? En fin, pues vamos a hacer la presentación. Durante la época de crecimiento económico nacional, bajo el esquema básico de la industrialización, el gobierno mexicano, entre los años 1968 y 1969, inició la búsqueda de actividades económicas que por su propia naturaleza permitiera generar divisas, crear altos niveles de empleo y regiones que permanecían al margen del desarrollo del país, y que además contaran con playas y bellezas naturales para generar un potencial turístico para el país. La estrategia de desarrollo se apoyó inicialmente en la selección de sitios ubicados en las costas del país, que tenían un enorme atractivo en sus playas, en el entorno natural, y sobre todo que contaran con un clima agradable la mayor parte del año. Tomando en cuenta la demanda que mostraba el turismo de playa y sol, en particular la corriente turística proveniente de Norteamérica, que constituye el mercado natural de nuestro país. Correspondió a los especialistas del Banco de México el análisis y evaluación de varios sitios costeros que cumplieran con estas cualidades y que pudieran generar centros turísticos integrales que actuaran como polos de desarrollo económico y social a partir de los objetivos del desarrollo. Se fijaron los criterios de selección,
para que el desarrollo turístico constituyera la opción más viable en esas regiones. Se analizó la oferta financiera que ofrecían los organismos internacionales para apoyar esos proyectos, tomando en consideración la acción multiplicadora que el turismo genera en otras actividades económicas. En el Caribe, la selección fue para Cancún y obedeció a la superioridad de las condiciones de su belleza y recursos naturales, en especial a la cercanía del generador del mercado turístico del sur y del este de Estados Unidos. En el Pacífico se seleccionaron Ixtapas y Guatanejo en el estado de Guerrero y Bahías de Huatulco en el estado de Oaxaca. Este último sitio se pospuso por la falta de infraestructura regional y que lo hacía económicamente inviable. También se seleccionaron proyectos turísticos en San José del Cabo, Cabo San Lucas y Loreto en Baja California Sur. En 1970 se realizaron estudios de detalle y los proyectos ejecutivos de ingeniería. Se iniciaron los trabajos preliminares en Cancún, Quintana Roo, construcción del campamento y oficinas. Posteriormente se continuó en Ixtapas y Guatanejo en Guerrero y le siguieron Loreto y Los Cabos en Baja California. Años después, cuando la región ya contaba con la infraestructura básica regional, se iniciaron las acciones en Huatulco. En cada uno de los centros turísticos integrales se realizaron los estudios de mercado y los planes maestros de desarrollo que definieron la etapa de desarrollo y se realizaron los proyectos de ingeniería. Desarrollo de Cancún. Cancún fue el primer polo con el que se inició el programa integral de centros turísticos. En él se pretendía crear un moderno centro turístico que compitiera con los centros del Caribe, por lo que su objetivo concreto en términos de mercado era captar una mayor corriente de turistas provenientes del exterior, en particular de la costa oeste de la Unión Americana, e incrementar a corto y mediano plazo los ingresos de la balanza de pagos. Elaboración del Plan Maestro. Los estudios del Plan Maestro se eligieron por los conceptos generales que concebían la construcción de una ciudad turística autosuficiente que permitiera concentrar una importante planta hotelera y servicios de alta calidad y al mismo tiempo crear las condiciones para proporcionar vivienda, comercio, educación y actividades lúdicas a la población de apoyo. El plan maestro de la primera etapa de Cancún, cuyos alcances se habían definido de acuerdo a los resultados de los estudios de mercado y la evaluación financiera, se definió el uso del suelo en las zonas urbana y turística. Zona turística. Tomando en consideración las condiciones geomorfológicas y las características de la topografía de la zona, se determinó no alterar el estado natural de las dunas, cosa que no respetaron muchos hoteleros y Gilberto les cobró caro la falta de respeto. Se definieron las vialidades primarias, determinando que esta sería paralela a la laguna, ubicando el desarrollo hotelero del lado de la playa. Se determinaron los usos del suelo, las densidades, el espacio para las zonas arqueológicas de San Miguelito y el Rey, y se ubicaron las áreas de playas públicas y del campo de golf. Zona urbana. Se determinó el trazo y la distribución físico-espacial de los diferentes usos del suelo, tratando de lograr un conjunto armónico, ordenado y diferenciado, buscando generar nodos de confluencia de personas y actividades, andadores peatonales y la clara diferencia de la arquitectura. Se determinaron el uso habitacional, el equipamiento urbano, espacios abiertos, la estructura urbana, la zona industrial y áreas de reserva. Se pretendió que la traza de la zona urbana fuera a través de barrios integrados por vivienda unifamiliar y multifamiliar, ubicado en el centro de cada barrio un área comercial para los focos diarios, panadería, tortillería, verdulería, frutería, etc., integrando una zona comercial con comercios formales para cada 4 barrios. La traza urbana debía de proporcionar la mejor seguridad vial y más integración vecinal.
Es importante señalar que se realizaron estudios económicos para definir el tamaño de los lotes, así como estudios antropológicos para definir el tipo de vivienda. Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando ya se empieza a operar Cancún en la zona urbana, para la gente que venía, que llegaba, era muy difícil comprar un lote porque Fonatur los vendía condicionados a que se desarrollaran de inmediato para evitar la especulación. Mucha gente que venía en plan de aventura, en plan de buscar unas fuentes de trabajo, pues no podían. ¿Y qué fue lo que pasó? Se fueron a Puerto Juárez a hacer lo que ahora yo creo que es la zona habitacional igual o más grande que la de Cancún. Eso se debió, Fonatur ya no pudo hacer nada ahí porque estaba fuera de sus terrenos y no podía normatizar. Aún normatizando, Fonatur nunca fue autoridad y los que querían saltarse las recomendaciones lo hacían. Es importante señalar la importancia del Centro Integral de Cancún. Tiene influencia en la zona del corredor comprendido entre Puerto Juárez y Tulum, a pesar que el desarrollo se concentraría en la isla de Cancún, donde se llevarían a cabo importantes obras de equipamiento urbano y turístico. El plan maestro demandó de los siguientes proyectos de ingeniería básica. Su proyecto de transporte. La construcción del aeropuerto internacional, localizado aproximadamente a 17 kilómetros del centro turístico. La construcción de dos puentes, uno de aproximadamente 80 metros de longitud en Ixupté y otro que se construyó años después en Izuc, con los cuales se unió la isla con la zona continental. La ampliación y mejoramiento del muelle de Puerto Juárez, el dragado y rellenos para consolidar y sanear el terreno. Aquí les quiero dar un dato que yo creo que es importante que lo sepamos. El aeropuerto internacional, como se concibió originalmente, solamente con una pista de rodaje y una pista de aterrizaje, más el edificio principal, combustibles y todas las ayudas de navegación aérea, tuvo un costo de $10 millones. Pero aún sobró dinero. Entonces, como las obras del aeropuerto sí las hacía directamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Fonatur nada más pagaba, como sobró dinero, se tomó la decisión de pavimentar la carretera de Cancún al aeropuerto, que son los 17 kilómetros, con las mismas características de una pista para aterrizaje. Esa duró muchísimos años en buenas condiciones. Su proyecto de ingeniería sanitaria, perforación de pozos en la zona de captación de agua potable, construcción del acueducto, la planta potabilizadora, las redes de distribución en zona urbana y zona turística y las estaciones de bombeo de agua potable, construcción de las redes del sistema de alcantarillado sanitario, construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas en zona urbana y turística, control de la fauna nociva en zona urbana y turística, recolección y disposición de desechos sólidos en zona urbana y zona turística, saneamiento ambiental de Cancún e Islas Mujeres. Su proyecto de eléctrico, construcción de la línea de transmisión de 150 kilómetros de longitud, incluyendo subestaciones eléctricas, construcción de las redes de distribución aérea en la zona urbana y subterránea en la zona turística. ¿Por qué se hizo la diferenciación de zona urbana y zona turística? Como ustedes conocen, el subsuelo de Cancún es de roca muy dura, que se tiene que dinamitar para poder meter el agua, el drenaje, y meter la electricidad saldría muy caro y sacaría posibilidades de que la gente pudiera comprar sus terrenos ahí. Y en la zona turística, ¿por qué se hizo subterránea? ¿Porque podían pagar más los hoteles? No, para evitar el daño en las redes subterráneas por los ciclones que había. Ustedes ya supieron lo que pasó en el 85. Su
Proyecto de teléfonos. Construcción y equipamiento de una central telefónica con servicio de larga distancia era muy importante porque no había servicio de larga distancia en Cancún, incluyendo redes de distribución aérea en zona urbana y subterránea en zona turística. Su proyecto de urbanización. La construcción de redes de agua potable, redes de drenaje sanitario, redes de drenaje pluvial, redes aéreas de distribución de energía eléctrica y redes subterráneas en la zona turística. Solucionar el problema del drenaje pluvial por las lluvias en la zona turística fue muy fácil porque se hacían colectores cada determinada distancia y el agua se depositaba en la laguna o en el mar. Pero en el caso de Cancún, hacer redes de drenaje pluvial con las lluvias que hay también hubiera sacado de costo los terrenos. Por eso se hicieron pequeños colectores. Perdón. Sí. En la zona urbana el drenaje pluvial se tuvo que solucionar sin hacer redes de drenaje, porque además las lluvias son muy fuertes. Si se hicieron pequeños colectores y el agua se inyectaba al subsuelo, lo que en precipitaciones muy grandes ha ocasionado inundaciones, pero de 15 o 20 minutos. Para la construcción de las obras del subproyecto de Ingeniería Sanitaria, Infratur, Fondo de Infraestructura Turística, Infratur fue el primer organismo que se hizo en Banco de México para construir la infraestructura turística, pero la infraestructura turística no era suficiente. Se requería también de la oferta hotelera. Por eso se cambió, desapareció Infratur y se fusionó Infratur con Fogatur, otro fideicomiso de Nacional Financiera, para crearse Fonatur, el Fondo Nacional de Turismo, que además de construir la infraestructura, daba créditos para construcción de hoteles. La situación se repitió para los proyectos de obras eléctricas y telefónicas, en las cuales la Comisión Federal de Electricidad, así como Teléfonos de México, aprobaban los proyectos y supervisaban las obras, y Fonatur las construía. Adquisición de terrenos. Una de las primeras acciones que emprendió Infratur fue la de adquisición de los terrenos para el desarrollo turístico integral, la cual se fundamentó en un estudio de la tenencia de la tierra y la aplicación de las leyes agrarias nacionales. Asimismo, se aportaron los terrenos propiedad del gobierno federal. Esta gestión de carácter institucional permitió que Fonatur se hiciera propietario de 12.700 hectáreas, de las cuales 50% corresponden al sistema de lagunas y zonas de conservación ecológica, distribuyéndose el resto entre la zona turística y la zona urbana. Financiamiento del proyecto. Desde su concepción, se consideró que el proyecto se financiaría mediante recursos federales y recursos provenientes de organismos internacionales de crédito. De hecho, Cancún fue el primer proyecto turístico en México para el que se solicitó el financiamiento externo, y fue el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el organismo financiero que otorgó este proyecto. Las condiciones eran muy ventajosas para el país, ya que el 50% del costo de las obras lo aportaba el gobierno mexicano y el otro 50% el BID, el crédito del BID. Con el paso del tiempo cambiaron esa situación y el BID únicamente aportaba el 30%. En 1976 se recibió el primer préstamo del BID por $21.5 millones que se destinaron para la construcción de obras de la primera etapa de la infraestructura, cuyo costo total se estimó en $47.1 millones. Posteriormente se tramitaron créditos adicionales con el BID para las obras de la segunda y tercera etapa. Todos los pronósticos y proyecciones que se hicieron sobre el crecimiento de Cancún quedaron cortos ante la realidad, ya que a 50 años de operación, Cancún
Se ha convertido por su oferta turística, por su número de vuelos, por el número de visitantes, por la derrama económica que genera en el centro turístico más importante del país, cuya operación ha contribuido al desarrollo del corredor turístico Cancún-Chetumal. Muchas gracias. Bien, bueno, bien, pues como les decía, construir una ciudad es un problema inmenso. La plática que nos dio Amado es reveladora, ¿no? Que tenían que pensar no solamente en las calles y en las plazas, sino también en el agua, en la luz, en los teléfonos, en los telégrafos, en el transporte, en las escuelas, en todo eso. Bueno, le quiero agradecer al ingeniero Amado Rojas su intervención. Fue una plática muy interesante y será importante para la memoria histórica de Cancún. Gracias, Amado.